tenemos al presidente de la Fundación Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965 y nos encontramos en el mes de abril. Está con nosotros el señor Andrés Fortunato y también está con nosotros el señor Arturo Lora, quienes vienen a hablarnos de esa gesta, de esa acción bélica que fue tan importante para la República Dominicana y entender el por qué se dio esta situación. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están, don Andrés y don Arturo? Bueno, feliz de estar con ustedes compartiendo este momento. Muy feliz. Don Andrés, se sabe que ustedes tuvieron una participación activa en la gesta de abril. Entonces sería interesante para las futuras generaciones que se ocupan muy poco de leer, de investigar, que usted nos haga un briefing, un recuento rápido de qué trajo como consecuencia la guerra de abril y posteriormente, pues, si valió la pena que el pueblo dominicano se enfrentara con las tropas norteamericanas para lograr la reposición del presidente Bush en el poder sin elecciones. Bien, gracias. Quiero, ante todo, ponderar la presencia del compañero Lora, que fue de los hombres rana. Los hombres rana fueron el grupo más especializado de la guerra de abril de 1965, que se ganó hasta el respeto de las tropas norteamericanas, pero fueron considerados los mejores soldados libra por libra en ese momento. Montearache. Sí, él fue asistente de Montearache, tuvo una participación brillante. Eso se lo decimos porque los jóvenes de este país tienen que saber que los pueblos tienen que estar preparados en la paz para una posible guerra. Claro. Y entre ellos está la disciplina, el orden y tener conocimiento militar. La Revolución de Abril de 1965, voy a responder la última parte primero. Valió la pena. Valió la pena porque la expresión popular expresada, la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962, cuando se eligió de manera abrumadora al profesor Juan Bosch, fue violentada con el golpe de Estado que se le dio al profesor Juan Bosch en el año 1963, 25 de septiembre. Y un grupo de militares, por primera vez en América Latina y el mundo, encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, conformó un grupo de militares para reponer ese gobierno que había sido electo por el pueblo, bajo la consigna de que los militares tenían que devolverle al pueblo lo que le habían quitado al pueblo. Fue las primeras elecciones después de la muerte de Trujillo, fue la que eligieron al profesor Juan Bosch. Entonces la oligarquía lo derroca. Pero, ¿por qué valió la pena, además de defender la voluntad popular? Primero, repito, porque los militares se dispusieron a cumplir el mandato de la Constitución, el artículo 161, que explicaba, ordenaba, que la razón de ser de las Fuerzas Armadas era la defensa del territorio nacional, o sea, la soberanía, la Constitución y el orden. O sea, un militar está para resguardar las decisiones de los pueblos, es la garantía. Por eso los militares tienen el poder de las armas, la concentración y monopolización de las armas, porque es el resguardo que tiene el pueblo para que el pueblo discuta, pelee y vote, pero respaldar lo que votó. Exacto. Ese es el papel de la Fuerza Armada. Y esa expresión democrática, en un estudio realizado por el ex juez del Tribunal Constitucional, Jotin Curi, él hizo una investigación y demostró que es la primera revolución con esos fines que se da en el mundo. Hablando de la de México, era para poner una constitución, de la de Brasil, en el 1932 para una constitución, pero no para reponer la constitución vigente,
y al presidente que había elegido el pueblo. Ahora, ¿por qué más valió la pena la revolución? Porque la independencia nuestra fue en el 1844. Y de 1844 a 1965, 21 años, de todos los gobiernos electos, solamente 3 cumplieron el mandato para el pueblo, el pueblo no lo derrocaron. Entonces era una anarquía de Estado que había. La revolución de abril paró la anarquía de Estado. Tenemos 61 años sin golpe de Estado. Sí. Esa transición de mando que se da cada 4 años, con la crítica o condiciones que se dan las elecciones, pero se da. La gente la respeta y le pasa el poder al otro. En caso que usted señala, podríamos decirse que cuando Horacio Vázquez es derrocado por Trujillo, Horacio Vázquez fue sus ambiciones personales, que interpretó que la Constitución, creo que de Moca, la Constitución del 1908. En 1908 le daba 6 años, pero él cumplió el periodo de los 4. Correcto. La situación que se dio con Horacio Vázquez es esa confusión que se da después de que los americanos cumplen 8 años aquí. Se había reformado la Constitución inclusive para él durar 4 años, pero su grupo apeló a la Constitución de Moncáceres de 1908. La gente en el poder se marea porque el tener el usufructo de las decisiones del Estado hace mucha gente rica, lo acomoda, lo eleva socialmente, y el espíritu de los hombres y las mujeres se agigantan de una manera que apabulla entonces la voluntad de los pueblos. Entonces ellos plantearon en el 1926, a los 2 años, que tenía que haber una prolongación. Federico Velázquez, que era el vicepresidente, una alianza que hicieron, renuncia cuando ellos se deciden a eso, pero entonces Francisco Peinado, que era contrario, se alía a Horacio Vázquez para continuar y montarse en el poder. En esos 2 años más se enferma Horacio Vázquez. Al enfermarse Horacio Vázquez hay una pugna entre el nieto, el sobrino de él y quien era encargado del partido. Entonces los dos querían ocupar el espacio de Horacio Vázquez en las próximas elecciones. Pero a Trujillo lo habían acusado de corrupción, siendo ministro de la Fuerza Armada. Y él se presentó hasta entre la delegación americana, que era que estaba detrás de eso, a discutir que no. Entonces cuando se dieron cuenta que eso es lo que había, el grupo del mismo Francisco Peinado y de Estrella Ureña, que Ureña se levanta y Trujillo lo respalda, porque Trujillo sabía que los que querían ser presidentes lo iban a perseguir. Entonces Trujillo da el golpe de Estado con Estrella Ureña, y Horacio Vázquez lo que hace para que no haya un baño de sangre, cuando le dan el golpe de Estado el 23 de febrero de 1930, renuncia. No, él se va a la delegación americana, se asila y ahí renuncia, pero nombra como presidente a Estrella Ureña, como ministro de Interior y Policía, que era quien le tocaba o le correspondía ocupar la presidencia. Constitucionalmente hablando. Eso evitó un baño de sangre, pero después la sangre corrió hasta el río en esos 31 años de Trujillo. Hay un hecho, bueno, yo no he dejado que Francia pregunte. No, yo quiero que usted siga con la historia porque lo mío es lo más reciente. Y no es precisamente porque no me interesa la historia, sino porque hay un lazo que no podemos dejar de seguirle a la historia para poder entender el presente. Hay un hecho que siempre me ha llamado la atención. Y usted, como participante en la Guerra de Abril e historiador, pues puede aclararnos. Es el caso que yo entiendo que es un poco dicotómico el rol que jugó Manolo Tavares Justo. Porque Manolo Tavares Justo, a raíz de las elecciones del 20 de diciembre del 62, pues no apoya al PRD,
que servía de base, catapultaba las aspiraciones del profesor Juan Bosch. Entonces, luego del golpe de Estado, el 25 de septiembre de 1963, posteriormente Manolo se va a la montaña para el regreso de la democracia, pero tú no apuntalaste ni hiciste nada para que ese gobierno subiera. Entonces yo entiendo que hay, naturalmente, desde mi punto de vista, yo soy historiador ni cosa que se parezca, y a los héroes como Manolo, pues en cierta manera medio que se busca para que se parezcan a Dios. No hubo una equivocación de Manolo o cambió de rumbo luego de no apoyar al gobierno del profesor Juan Bosch para que subiera al poder, porque decía que era entreguista, que era imperialista, etcétera, y de repente entonces se inmola en la manacla de San Francisco de Macorís peleando para el regreso de ese gobierno constitucionalista. Mira, lo que el pueblo dominicano tiene que escuchar bien lo que su pregunta y mi respuesta. Sí. Los pueblos van aprendiendo, se va creando una cultura de tener confianza en la medida que los hechos lo demuestran. Cuando Juan Bosch comienza a hacer su campaña política, Juan Bosch no era tan radical con los trujillistas como era Viriato Fiallo, ni como era el 14 de junio. Juan Bosch lo que hizo fue una política de concientización donde él se ganó a los trujillistas, que pasaron a ser PRDistas. Entonces, evidentemente, tenía que haber cierto resquemor de parte de una izquierda naciente. Pero ¿qué pasa? Juan Bosch da la gran sorpresa. Es el hombre que respeta las libertades. Y cuando los militares se reunieron con él, por ejemplo, el 12 de julio de 1963 en San Isidro, y lo emplazan a Juan Bosch para que persiga a los comunistas, Juan Bosch le dice: miren, tienen que buscarse a otro presidente, pues yo no soy dictador ni parcial ni total. La libertad hay que respetarla y ellos tienen derecho a estar aquí. Esa defensa que hizo Juan Bosch de las libertades públicas y esa honestidad que Juan Bosch demostró en el manejo de los recursos, que habiéndole el Consejo de Estado prohibido usar los recursos de las empresas que le habían confiscado a Trujillo, gobernando con un déficit fiscal de más de un 30%, pagó 9.022.000 dólares, casi lo mismo que pagó Trujillo en 17 años, pagó él en 7 meses. Entonces, Juan Bosch se ganó el respeto de los hombres que verdaderamente amaban el país. Y es ahí entonces, cuando da el golpe de Estado, viene la reacción de Manolo Tavares Justo y su grupo, que era un grupo muy consciente, y prefieren irse a la montaña que permitir que vuelva otra dictadura, como era lo que se tenía planteado con ese golpe de Estado. Eso se salvó porque los militares democráticos, encabezados por Fernández Domínguez, el mismo capitán Mario Peña Taberga, fue el que tomó la decisión el 24 de abril a mediodía. Eso demostró, y por eso la izquierda que había se lanzó a apoyar esa revolución, porque eran militares que podían preservar la democracia. Pero la oligarquía tradicional enfrentó esa revolución, ese levantamiento, hasta convertirse en una guerra civil apoyada por los norteamericanos. En una conferencia que voy a dar mañana a las 6 de la tarde en la UAS, invito a todo el que pueda ir, hablaremos más ampliamente de esto, y también el jueves a las 11 de la mañana en el Museo de Historia, que estamos invitados a los dos lugares a hacer un recuento y un análisis de esto. Y a lo mejor el tiempo no es para explicar a la gente, pero Manolo tuvo razón. En su momento. Señor Andrés, usted está detallándonos parte de esta historia y vemos como desde la independencia nacional en 1844, jóvenes se envalentaron y lucharon y defendieron
los derechos hasta el punto de llegar a tener lo que hoy llamamos la independencia nacional y tener libertad, la República Dominicana. También el 24 de abril de 1965, jóvenes como Tavares Justo, ustedes están mencionando, fueron los que se armaron de valor y lucharon por mantener lo que hoy tenemos como democracia. ¿Entiende usted que es necesario fortalecer los códigos de ética, llámese el rescate de los jóvenes, crearle esa motivación a los jóvenes dominicanos de la lucha por la democracia, por los derechos, por mantener el orden, la disciplina hoy día en la República Dominicana y la familia, los valores, la ética? Cuéntenos. Mira, para resumirte un poco, el artículo 63, numeral 13 de la Constitución de la República, establece que es obligatoria la educación cívica, ética, constitucional, valores patrios en las escuelas. La falla ha estado que el sistema educativo dominicano no ha empleado, fue ahora, el año pasado, que el ministro actual de Educación admite volver a hablar de moral y cívica en la escuela y tomar la Constitución. Y nosotros, que hemos mantenido una lucha contra la ignorancia cívica, ética, de valores patrios, de conocimiento y manejo del Estado de manera permanente, inclusive hemos hecho una serie de talleres en el parque, hemos visto con mucha satisfacción que ese ministro haya comenzado ahora y el presidente haya ido hasta las escuelas. Pero ¿qué pasa? Es un descuido de los gobiernos que hemos tenido de la revolución aquí. Lo primero fue que a nosotros, quien sustituye la revolución, no es Juan Bosch, le hacen un fraude y gana el Partido Reformista y dura 12 años. Y en esos 12 años el Partido Reformista reprimió hasta la saciedad a la juventud dominicana, eliminó a todo el que pudo, miles de jóvenes se fueron. Entonces la gente le cogió temor, los líderes que llegaron fueron conservadores y no querían entonces llevar a la escuela esas motivaciones que en la estructura del Ministerio de Educación hay inclusive un departamento de participación comunitaria donde los padres y amigos de la escuela podrían aprovechar esas orientaciones que en la escuela, discusiones que hagan los jóvenes. Hemos propuesto que se hagan concursos nacionales cada año, pero los grupos que han dirigido los partidos están totalmente desprovistos de un ideal de patria. Por eso vemos la corrupción, por eso vemos que la gente aquí, que a un niño en una escuela le preguntaron, que da vergüenza que su padre era político. Y cuando dicen, a uno le preguntan, ¿qué trabaja el suyo albañil y esto? Y entonces el de que era político, cuando le preguntan, ¿y el suyo qué? Dice, ese narcotraficante. Prefirió decir que era un narcotraficante a un político. Entonces, cuando el político, como los trinitarios, los restauradores, los constitucionalistas, hemos luchado por la patria, la mayoría de los políticos que se congraciaron entonces con la oligarquía que está dominando desde Trujillo hasta hoy. Hasta hoy, eso es así. O sea, la concepción bochista del poder no ha llegado al poder. No. La democracia aquí anda por el suelo, desacreditada, como decía Juan Bosch, decía, la inmoralidad va a desacreditar la política. Nosotros hemos estado trabajando en el rescate de la memoria de abril, justamente para traer a colación este tipo de trabajo.